Abra su escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44 en adelante. Amén. Le voy a dar lectura. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, de los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bueno, aquí hay un versículo clave, que es el versículo 49, que dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, y quédense en la ciudad de Jerusalén. Aquí hay algo muy importante de lo que vamos a estar hablando. Mañana es la fiesta de Shavuot en la tarde, cae domingo, ¿verdad? Y algo importante que se está mencionando en esa fiesta, conocida también como Pentecostés, o la fiesta de las semanas, se está recalcando que en esa fecha fue cuando fue entregada la Torá, o la ley de Dios, al pueblo de Israel. Pero también otra cosa muy importante que vimos en esa fecha para nosotros es de que fue cuando vino el Espíritu Santo, o más bien regresó el Espíritu Santo. Entonces, Yeshua o Jesucristo le llama la promesa de mi Padre, o la promesa del Padre. Hace años, cuando yo estaba estudiando las Escrituras y cuando escuchaba muchas prédicas de otros ministros, yo en realidad no tenía, hablando de este punto, ¿verdad?, del Espíritu Santo, yo no tenía muy claro, ¿verdad?, todavía, porque yo pensaba que la promesa del Padre era Jesucristo, o sea, Yeshua. En base a lo que dice Génesis 3:15, dice que, hablando de la serpiente, de la mujer, y de que la simiente de la serpiente, ¿verdad?, de la mujer iba a aplastar a Satanás, ¿verdad? Entonces, yo, a medida que estudiaba las Escrituras, siempre estaba yo hasta enseñando que la promesa del que se estaba esperando en Israel siempre era el Mesías, o sea, Jesucristo. Y en realidad también se estaba esperando. Para nosotros ya vino. Pero la promesa del Padre, en realidad, no es el Mesías, sino el Espíritu Santo, como lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando el hombre estuvo en esta tierra, el hombre fue diseñado, fue creado del polvo de la tierra, y se le dio un soplo, ¿verdad?, de vida, un soplo del Espíritu de Dios. Y el hombre, ¿verdad?, en ese tiempo es templo del Espíritu Santo, era, pero bueno, siempre lo ha sido. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cuando el hombre pecó, cayó en pecado, desobedeció el mandato que se le dio al principio, vino la muerte espiritual a él,
Y no nada más vino la muerte espiritual a él, no nada más fue expulsado del huerto del Edén, sino que lo más importante perdió el hombre, fue el Espíritu Santo. Entonces, cuando el hombre perdió el Espíritu Santo, en automático la muerte eterna reinó en el ser humano. En el momento que el hombre, ¿verdad?, vuelve a recibir el Espíritu Santo, en automático es conectado con la vida eterna. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿cómo sucedió esto? El hombre pecó y el Espíritu Santo regresó a los cielos. ¿Y qué es lo que pasó? Dios, ¿verdad?, dice que el hombre se vistió, ¿verdad?, de higuera, y vino Dios y lo vistió de una piel de un animal. Y después, desde ese tiempo en adelante, y lo vemos más en el sistema levítico de la ley de Moisés, de la instrucción de la ley, bueno, más bien en los tiempos de Moisés, porque la ley no es de Moisés, la ley es de Dios, amén. ¿Qué es lo que pasaba? Hacían sacrificios de animales para que su pecado del hombre fuera cubierto y él tuviera la capacidad de acercarse a Dios, o de orar a Dios, o de solicitar bendición o provisión de lo alto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esto tenía que ser porque el hombre no tenía un acceso directo a Dios, porque el que le daba ese acceso se había retirado, que le conocemos como el Espíritu Santo, o en hebreo que le llaman Ruach HaKodesh. Y después nos damos cuenta que era necesario de un sacrificio para que el hombre tuviera acceso a nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso, lo que era el sistema de sacrificios, lo vemos en Abel, lo vemos en Abraham, que hacía altares, lo vemos en los tiempos de Moisés, lo vemos en los tiempos de Elías. Todo eso, era necesario los sacrificios para acercarse a Dios, porque no se tenía una relación directa. Entonces el hombre, en su condición pecaminosa, en su naturaleza caída, no podía tener acceso directamente al eterno Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Amén? Entonces aquí hay algo importante. Todos esos sistemas, y aún la venida del Mesías, que fue hace 2000 años, su sacrificio en realidad era para que se cumpliera el principal propósito. ¿Cuál? Que el hombre volviera a ser un recipiente o un templo para que ahí habite el Espíritu Santo. De hecho, esa es la promesa. ¿Cuál fue la promesa que hizo el Padre? ¿Cuál fue la promesa que dio el Padre a la humanidad? Que el Espíritu Santo, cuando se retiró, un día volvería de nuevo y volvería a estar en el ser humano, y el Espíritu Santo es el vínculo para conectarse a Dios y para que la naturaleza de Dios venga al ser humano. No sé si me estoy explicando. Entonces, por eso fue necesario todo el sistema levítico, para que el hombre tuviera conciencia de la importancia que es el Espíritu Santo y de cómo él podía obtener el Espíritu Santo. Por eso hoy en día, aunque vino hace 2000, después, fíjense, aquí habló el maestro después de que resucitó. Dice que le abrió el entendimiento a los discípulos y les dijo, ¿saben qué? Es más, dice ya en el Evangelio de Juan, dice que sopló del Espíritu Santo. Pero eso lo veremos en el otro servicio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? El hombre tiene necesidad del Espíritu Santo, pero en ese tiempo el maestro, para que ellos predicaran, o sea, sus discípulos o apóstoles siguieran predicando el Evangelio, después de que él resucitó, les dijo, ¿saben qué? Ustedes no se vayan de Jerusalén, vayan a la ciudad de Jerusalén y permanezcan ahí hasta que yo envíe la promesa de mi Padre, o sea, el Espíritu Santo. No se vayan hasta que ustedes sean investidos de poder. Entonces aquí podemos ver un panorama muy interesante. Nadie puede recibir el Espíritu Santo, nadie puede llegar a esta fiesta de Shavuot con éxito y recibir el Espíritu Santo
si antes él no observó la fiesta de la Pascua o de Pesaj. Entonces nadie puede recibir poder del Espíritu Santo si antes no recibe el poder del sacrificio del Mesías, de esa sangre que fue derramada y le limpió todo pecado al hombre, al que lo ha recibido, y se lo quitó. No sé si me estoy explicando. Alguien puede estar orando para recibir poder del Espíritu Santo, pero si antes no pasa por aplicar el sacrificio de Jesucristo, de Yeshua a su vida, no va a poder tener acceso a que pueda recibir el Espíritu de Dios. Entonces es muy importante que antes de Pentecostés sea que el Calvario, como le conocen, o la fiesta de Pesaj o de Pascua. ¿Está usted conmigo? Entonces, si usted quiere poder, primero tiene que saber y tener conciencia del sacrificio de Jesucristo, y usted tener fe en Él, y después va a tener fe para ser lleno del Espíritu Santo o bautizado del Espíritu Santo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos el orden de esas fiestas bíblicas desde una perspectiva ¿qué? Profética, una perspectiva mesiánica y una perspectiva espiritual. Muchos dicen, no, es que esas fiestas son de los judíos. No, las fiestas Dios las estableció. Ahora, lo que sí sabemos es que hay un contexto histórico. ¿Por qué? Porque las fiestas se ven desde un contexto histórico, como te digo, profético, mesiánico y espiritual. Entonces, cuando vemos las fiestas desde esa perspectiva, nosotros vamos a ser beneficiados. Entonces, la promesa del Padre, nadie puede recibir el don de la promesa del Padre, o sea, el don del Espíritu Santo, si no recibe el don del Padre, que es el Hijo. En los tiempos de cuando estaba el maestro, dice que un día tuvo un encuentro con una mujer de Samaria, que le conocemos como la mujer samaritana. Y fue en el pleno sol y le digo, ¿sabes qué? Dame de beber agua, le dijo el maestro a esta mujer. Y esta mujer le dijo, pues mira, los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, tú me pides agua de beber. Entonces el maestro le dijo a esta mujer, dice, si tú conocieras el don de Dios, el don del Padre, o sea, en otras palabras, a Jesucristo. Sí, ¿por qué? El Padre dio un don que es su Hijo Jesucristo para perdonarnos nuestros pecados. Y Jesucristo nos vino a enviar el don del Espíritu Santo. Entonces, si no recibimos el don de nuestro Padre Celestial, que es a Jesucristo en nuestras vidas, no tenemos acceso al don del Espíritu Santo. Entonces los discípulos ya lo habían recibido, lo habían reconocido como el Mesías. Por eso hoy es necesario que el ser humano, antes de querer conectarse con la vida eterna por medio del Espíritu Santo, primero tiene que recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y su Señor. Y después de eso, ahora sí él puede ser investido de poder. No sé si me estoy explicando. Entonces de esto se trata esta fiesta, esta promesa, de que sin la promesa del Padre, como acabamos de leer, que dijo Jesucristo que le iba a enviar el Espíritu de Dios, solamente lo pueden recibir aquellos que han recibido a Yeshua en sus vidas. ¿Por qué? Porque aquel que lo recibe el sacrificio de Yeshua para perdón de sus pecados y para que sus pecados le sean quitados. Entonces ya es un vaso limpio. Ahora sí puede venir el Espíritu, que es santo, a un recipiente santo. No puede venir algo puro a estar en un recipiente de una naturaleza separada y caída de Dios y en pecado. Entonces el Espíritu Santo, por eso se dice santo, va a venir a donde hay alguien
justificado por la sangre de Jesucristo y limpiado y perdonado de sus pecados. Por eso cuando alguien recibe al Señor Jesucristo, a Yeshua en su vida, como su único y suficiente Salvador y Señor, en ese momento también se reconcilia uno con Dios, los pecados son perdonados y después, ahora sí, pedirle a Dios que ponga su Espíritu Santo en nuestro espíritu, que ya está limpio y resucitado. ¿Me estoy explicando? Entonces la fiesta de mañana es muy importante, porque estamos recordando cuando se dio la instrucción de parte de Dios, la Torá, y también estamos recordando la promesa del Padre, que desde el tiempo de Adán, cuando se le sopló, dice que sopló y el hombre fue un alma viviente, y después de que pecó, hasta los tiempos del Mesías, como lo vemos ahí en Juan, dice que Jesucristo sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Imagínense, desde Adán hasta el Mesías no estuvo el Espíritu Santo dentro del hombre, estuvo sobre, pero no en el hombre. ¿Y qué diferencia hay? Sobre, pues alguien puede recibir poder para hacer una actividad en la tierra, pero en, no nomás recibe poder para una actividad en la tierra, sino para tener una conexión con nuestro Padre Celestial y una conexión con lo celestial. ¿Cuántos están conmigo en esto? ¿Amén? Amén. Entonces es importante que nosotros tengamos entendimiento de la importancia del Espíritu Santo. De hecho, lo más importante en esta tierra es el Espíritu Santo en nuestras vidas. En esta tierra, usted va a decir: Jesucristo, no, Él es en nuestra vida. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él está en los cielos. Pero el que está en esta tierra es el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que se nos demanda guardarnos, consagrarnos, apartarnos del pecado? Porque en el momento que hacemos eso, nosotros contristamos al Espíritu Santo, lo entristecemos, o otra, como dice la Biblia, lo apagamos. Y si está apagado, aunque esté en nosotros, pero su poder no está fluyendo, no vamos a poder servirle a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de hoy? Que el Espíritu Santo retornó hace 2000 años, 50 días después del sacrificio de Jesucristo. Bendiciones a todos.